En este video nos adentraremos en los secretos más sorprendentes que ocultan algunos de los monumentos más famosos del mundo. A lo largo de este recorrido, exploraremos desde el significado detrás de esculturas icónicas hasta pasadizos secretos que casi nadie conoce. ¿Qué misterio se esconde tras la imponente figura del Lincoln Memorial? ¿O por qué la Fontana di Trevi tiene una conexión especial con los rituales romanos? Prepara tus sentidos para descubrir datos que jamás te imaginarías sobre estas grandiosas estructuras. Número 1. Misterios del Lincoln. El monumento a Lincoln, ubicado en Washington, D.C., es un símbolo monumental de la historia estadounidense, inaugurado en 1922. Sin embargo, más allá de su imponente presencia, esta obra arquitectónica esconde varios secretos que pocos conocen. El monumento, diseñado por Henry Bacon e inspirado en el Partenón de Atenas, alberga la estatua de Abraham Lincoln, que mide aproximadamente 58 metros de alto. Aunque a primera vista parece una simple representación del presidente, la escultura guarda un detalle asombroso. Sus manos están esculpidas en la forma de las letras A y L del lenguaje de señas estadounidense, un homenaje a Lincoln por su apoyo a la educación de personas sordas. Este no es el único detalle oculto. El monumento está rodeado por 36 columnas dóricas que representan los estados de la Unión en el año 1865, cuando terminó la Guerra Civil. Pero lo que muchos no saben es que en su interior se encuentran inscripciones de los discursos más célebres de Lincoln, incluyendo el famoso discurso de Gettysburg. Además, debajo del monumento hay una sala subterránea, conocida como la cripta, a la que se accede a través de una puerta oculta. En décadas pasadas, esta sala fue utilizada para visitas guiadas, pero las mismas fueron suspendidas en los años 70 debido a preocupaciones de seguridad. Sin embargo, los planes de renovación del monumento buscan reabrir este espacio en el año 2026, lo que generará un nuevo interés en este emblemático lugar. Además, los materiales seleccionados para la construcción del monumento son un símbolo de la unidad nacional: granito de Massachusetts, mármol de Colorado y piedra caliza de Indiana, cuidadosamente escogidos para representar la diversidad de los Estados Unidos. Estos detalles, que a menudo pasan desapercibidos, agregan una capa de profundidad y simbolismo a esta obra, convirtiéndola no solo en un tributo a Lincoln, sino también en un recordatorio de la resiliencia y diversidad del país. Otro dato sorprendente que pocos conocen es que el tamaño de la estatua fue alterado durante su construcción. Originalmente, se había planeado que la figura de Lincoln fuera más pequeña, pero los arquitectos decidieron agrandarla para que encajara mejor con la magnitud del espacio que ocupa en el National Mall. Este ajuste no solo amplificó la presencia de la estatua, sino que también permitió que su significado se proyectara con mayor fuerza hacia todos aquellos que la contemplan. Por último, un hecho curioso que a menudo se pasa por alto es que sobre las columnas exteriores se encuentran los nombres de los 50 estados actuales de la Unión, junto con las fechas en que se unieron al país. Este detalle fue añadido en 1924, 2 años después de la inauguración del monumento. A pesar de que el monumento ha sido un símbolo de libertad y unión para millones de personas que lo visitan cada año, su construcción está llena de historias poco conocidas, y sus secretos más ocultos continúan fascinando a historiadores y turistas por igual. De esta manera, el monumento a Lincoln no es solo una imponente estructura de mármol, sino un espacio cargado de simbolismo, historia y detalles ocultos que conectan directamente con los ideales que Lincoln defendió durante su vida. Estos misterios escondidos bajo la superficie lo hacen aún más fascinante, invitando a quienes lo visitan a mirar más allá de lo evidente y descubrir los secretos que esta maravilla arquitectónica tiene para ofrecer. Número 2. Fontana de secretos. La Fontana di Trevi, una de las fuentes más famosas del mundo, esconde secretos y misterios que pocos conocen. Situada en Roma, esta obra maestra del barroco fue diseñada por Nicola Salvi y completada en 1762 por Giuseppe Panini. A primera vista, parece ser solo una imponente fuente ornamental, pero su historia y simbolismo van mucho más allá. La fontana marca el final del acueducto Aqua Virgo, un sistema de agua romano de más de 2000 años que aún abastece a Roma.
Lo que la mayoría de los turistas desconocen es que este acueducto fue uno de los logros más impresionantes de la ingeniería romana y sigue siendo un símbolo de la grandeza de Roma. Uno de los secretos más fascinantes de la Fontana di Trevi está relacionado con su nombre. Deriva de la palabra latina trivium, que significa la intersección de tres calles. Este hecho refleja la ubicación exacta de la fuente, en una encrucijada en el corazón de Roma, lo que históricamente la convirtió en un punto clave de reunión. Pero la verdadera magia de la fontana se encuentra en su tradición. Según la leyenda, arrojar una moneda con la mano derecha sobre el hombro izquierdo te garantiza regresar a Roma. Este ritual, que hoy en día es una actividad turística popular, tiene un trasfondo aún más interesante. Al año se recaudan alrededor de $4,000 en monedas lanzadas, las cuales son utilizadas para ayudar a los residentes menos afortunados de la ciudad. Este dato desconocido le da un nuevo significado a esta costumbre, que va más allá de un simple deseo de volver. En el centro de la fuente se encuentra la figura de Oceanus, el dios de todas las aguas, montado en un carro en forma de concha tirado por dos caballos de mar. Estos caballos, uno tranquilo y otro indomable, representan los diferentes estados de ánimo del mar. A los lados de Oceanus, las estatuas de la abundancia y la salud refuerzan el simbolismo de la fuente, ambas enmarcadas por un gran arco que recuerda a los triunfales de la antigua Roma. Encima de estas figuras, esculturas detalladas cuentan la historia del acueducto Aquavirgo. Una escena notable muestra a una joven virgen indicando a los soldados romanos la fuente de agua, una leyenda que dio nombre al acueducto. Otra escena representa a Agripa, el general romano que mandó construir el acueducto. Además de su simbolismo mitológico y su papel funcional en el suministro de agua, la Fontana di Trevi ha sido testigo de innumerables momentos históricos y culturales. Se ha utilizado como telón de fondo para películas icónicas como La Dolce Vita de Federico Fellini, lo que la ha elevado a un nivel de fama mundial que pocas fuentes pueden igualar. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que el agua que fluye por la fontana tiene su propio simbolismo. Representa la pureza y la vida eterna, un tema recurrente en las antiguas creencias romanas que consideraban el agua como un regalo divino. La Fontana di Trevi, con su mezcla de arquitectura barroca, simbolismo mitológico y tradiciones arraigadas, sigue siendo un enigma que fascina a millones de personas cada año. Más que un simple punto turístico, es una obra de arte que refleja la rica historia de Roma, desde los tiempos de la antigua república hasta la modernidad. Y aunque la mayoría de los turistas simplemente lanzan sus monedas sin pensar mucho en ello, ahora sabemos que cada gesto tiene una historia mucho más profunda detrás. Número 3. El misterioso Monas. En el corazón de Yakarta, Indonesia, se erige un monumento que simboliza el espíritu de libertad y orgullo nacional. El Monumento Nacional, conocido popularmente como Monas. Esta impresionante estructura de más de 130 metros de altura fue concebida por el presidente Sukarno para conmemorar la independencia de Indonesia del dominio colonial holandés. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este obelisco no es solo una obra de arquitectura monumental, sino que está cargado de simbolismo profundo y secretos ocultos. El diseño de Monas combina elementos tradicionales de la cultura indonesia con influencias modernistas, lo que crea una estructura única en su género. La parte superior del monumento, en forma de llama, está adornada con 50 kilogramos de oro, un detalle que no solo añade lujo, sino que simboliza la llama eterna de la libertad. El monumento fue construido entre 1961 y 1975, y su forma de obelisco está inspirada en las antiguas tradiciones arquitectónicas de Indonesia, que siempre han valorado el equilibrio y la dualidad de la naturaleza. Pero más allá de su estética imponente, Monas es también un museo viviente. En su base se encuentra un museo subterráneo que alberga imágenes y exhibiciones dedicadas al movimiento de independencia de Indonesia. Este museo no es muy conocido por los turistas, pero guarda detalles fascinantes sobre la lucha contra el colonialismo, así como artefactos históricos que no se encuentran en ningún otro lugar. Los visitantes que deciden explorar esta parte del monumento descubren un lado más íntimo y personal de la historia de Indonesia, lo que hace que la experiencia de visitar Monas sea mucho más enriquecedora. Lo que pocos saben es que Monas, además de ser un monumento patriótico,
También cuenta con un ascensor que lleva a los visitantes a una plataforma de observación en la parte superior del obelisco. Desde allí, se puede disfrutar de una vista panorámica de Yakarta, que incluye lugares icónicos como el Palacio Presidencial y el Parque Merdeka. Este hecho convierte a Monas en uno de los puntos turísticos más populares entre locales y visitantes internacionales, y su plataforma de observación ofrece una perspectiva única de la capital indonesia. El simbolismo de Monas no termina aquí. La base del monumento está rodeada por un oasis verde en medio de la bulliciosa ciudad, lo que refuerza la idea de que la libertad y la naturaleza deben coexistir en armonía. Este espacio es utilizado por los residentes de Yakarta para realizar diversas actividades, desde picnics hasta manifestaciones políticas, lo que refuerza su papel como un verdadero centro de vida y comunidad. Finalmente, es importante destacar que Monas no solo es un monumento que conmemora el pasado, sino también un símbolo del futuro prometedor de Indonesia. A lo largo de los años, se han realizado varios proyectos de restauración para mantenerlo en su gloria original, y se espera que siga siendo un ícono de la independencia y el orgullo nacional durante generaciones. Monas, con su mezcla de arquitectura simbólica, museo histórico y vistas panorámicas, es mucho más que una simple atracción turística. Es un recordatorio constante de la lucha por la libertad y un testimonio del espíritu indomable de Indonesia. Número 4. El enigma de Versalles. A unos 12,5 kilómetros al suroeste de París se encuentra una de las maravillas más esplendorosas de la monarquía francesa, el Palacio de Versalles. Aunque es mundialmente famoso por su opulencia y sus fastuosos jardines, pocos conocen los secretos que este monumental palacio esconde. Construido originalmente como un pabellón de caza por Luis XIII en 1623, fue transformado por su hijo, Luis XIV, en un palacio deslumbrante que albergaba a toda la corte francesa. La historia de Versalles está llena de curiosidades y detalles ocultos que pocos visitantes logran conocer. Una de las partes más impresionantes del palacio es el famoso Salón de los Espejos. Este majestuoso corredor, que mide más de 70 metros de largo y está adornado con 357 espejos, fue diseñado para reflejar la luz del sol que entra a través de sus amplias ventanas arqueadas. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este salón no solo era utilizado para bailes y recepciones, sino también para reuniones políticas y diplomáticas de suma importancia. De hecho, en este salón se firmó el Tratado de Versalles en 1919, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial. Los jardines de Versalles, que se extienden por más de 2,000 acres, también ocultan varios secretos. Diseñados por el arquitecto paisajista André Lenotre, estos jardines son un ejemplo perfecto de la simetría y el equilibrio barroco. Pero lo que pocos saben es que muchos de los árboles y plantas que adornan el jardín fueron traídos de todas partes del mundo, lo que en su época era una muestra del poder y la riqueza de la monarquía francesa. Además, entre las fuentes y esculturas que decoran el jardín, se encuentra una intrincada red de pasadizos subterráneos que servían para transportar el agua a las fuentes, un ingenioso sistema hidráulico que permitía mantener el jardín en funcionamiento. Uno de los detalles más curiosos del Palacio de Versalles es que, a pesar de contar con más de 2,300 habitaciones, no tiene un solo baño. Los miembros de la realeza y los nobles que residían en el palacio debían hacer sus necesidades en pequeños orinales o simplemente utilizar los jardines para este fin. Este hecho, que puede parecer sorprendente, es una muestra de cómo la vida en la corte francesa, a pesar de todo su lujo, también estaba llena de incomodidades y peculiaridades. El palacio también cuenta con varias habitaciones secretas y pasadizos ocultos que conectaban las diferentes áreas del edificio. Estos pasadizos permitían a los miembros de la familia real moverse por el palacio sin ser vistos por la corte o los sirvientes, lo que les otorgaba una mayor privacidad en medio de la agitada vida en Versalles. Uno de los lugares más interesantes es el Petit Trianon, un pequeño palacio ubicado en los jardines que fue utilizado como retiro privado por la reina María Antonieta. Aquí, la reina podía escapar de las exigencias de la vida en la corte y disfrutar de un poco de tranquilidad, aunque también se decía que utilizaba el espacio para encuentros secretos. Finalmente,
Versalles sigue siendo un símbolo de la grandiosidad de la monarquía francesa y un testimonio de la opulencia que caracterizó a la corte de Luis XIV. A lo largo de los siglos, ha sido testigo de algunos de los eventos más importantes de la historia de Francia, y su belleza y majestuosidad continúan atrayendo a millones de visitantes cada año. Sin embargo, detrás de su esplendor, Versalles oculta una red de secretos que solo aquellos que se aventuran más allá de la superficie pueden descubrir. Número 5. El misterio de la pirámide oculta. Cuando pensamos en pirámides, la imagen que generalmente nos viene a la mente es la de la Gran Pirámide de Giza, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, la pirámide más grande del mundo por volumen no se encuentra en Egipto, sino en México. Se trata de la Gran Pirámide de Cholula, ubicada en el estado de Puebla. Este colosal monumento, conocido en náhuatl como Tlachihualtépetl, ha permanecido oculto a simple vista durante siglos debido a su camuflaje natural, ya que ha sido recubierta por tierra y vegetación, lo que la hace parecer una colina. Lo más sorprendente de esta pirámide es que tiene una base 4 veces más grande que la de la Gran Pirámide de Giza. Mide aproximadamente 1.500 pies de ancho y tiene una altura de 217 pies. Sin embargo, la mayoría de los visitantes de Cholula no se dan cuenta de que están parados sobre una pirámide. En la cima de esta estructura monumental se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, construida por los conquistadores españoles en el año siglo XVI. Los conquistadores erigieron la iglesia como una forma de imponer la supremacía religiosa cristiana sobre las antiguas creencias mesoamericanas. Lo que también es fascinante es el proceso de construcción de la pirámide. A lo largo de más de 1000 años, diferentes civilizaciones construyeron capas sucesivas encima de la estructura original. Así, la Gran Pirámide de Cholula es en realidad una pirámide compuesta por 6 estructuras superpuestas, cada una construida sobre la anterior. Esta práctica arquitectónica era común en las culturas mesoamericanas, y cada civilización que llegaba a la región agregaba su propia capa, expandiendo la pirámide hasta convertirla en el colosal monumento que es hoy. El interior de la pirámide es igualmente fascinante. Un laberinto de túneles atraviesa sus entrañas, algunos de los cuales han sido abiertos al público para exploración. Estos túneles permiten a los visitantes adentrarse en el corazón de esta maravilla arqueológica, proporcionando una vista única de su intrincada estructura. De hecho, el sitio arqueológico de Cholula es uno de los pocos lugares donde los visitantes pueden caminar dentro de una pirámide y explorar sus capas internas. A pesar de su inmenso tamaño, la Gran Pirámide de Cholula ha sido eclipsada durante mucho tiempo por sus contrapartes egipcias. Sin embargo, su importancia en la historia mesoamericana es innegable. Fue un importante centro religioso y cultural para las civilizaciones precolombinas, y su construcción refleja no solo la destreza arquitectónica de estos pueblos, sino también su profundo respeto por la naturaleza y la espiritualidad. Curiosamente, a medida que los arqueólogos han ido desenterrando partes de la pirámide, también han descubierto artefactos y pinturas murales que ofrecen una visión de las prácticas religiosas y culturales de las antiguas civilizaciones que habitaron Cholula. Número 6. Misterios de Big Ben. El Big Ben, uno de los monumentos más emblemáticos de Londres, no es en realidad el nombre de la torre que lo sostiene, sino el de la campana que reside en su interior. La torre, oficialmente conocida como la Torre Elizabeth, fue terminada en 1859 y es un ejemplo icónico de la arquitectura neogótica victoriana. Con una altura de 96 metros, esta estructura se eleva majestuosamente sobre el río Támesis y es reconocida en todo el mundo como un símbolo de la ciudad de Londres. Uno de los secretos más curiosos de esta estructura es que, contrariamente a lo que muchos creen, la precisión del reloj no depende solo de la tecnología de la época, sino también de un método más rudimentario: monedas. El péndulo del reloj puede ser ajustado añadiendo o quitando antiguas monedas británicas, lo que altera su centro de masa y permite afinar su precisión. Este método, a pesar de su simplicidad, ha demostrado ser extremadamente efectivo, y el reloj de la Torre Elizabeth es famoso por su exactitud. Otro aspecto fascinante del Big Ben es la forma en que fue diseñado para resistir los elementos.
Las caras del reloj, que miden 7 metros de diámetro, están hechas de hierro fundido y cuentan con agujas de hierro que se iluminan por la noche, lo que permite que sean visibles desde grandes distancias. Además, la torre ha soportado bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, lo que añade una capa de historia a su ya rica narrativa. Pero la Torre Elizabeth guarda más secretos en su interior. En su base, hay una pequeña sala de prisión revestida de paneles de roble que fue utilizada por última vez en 1880 para detener a un miembro del Parlamento que se negó a prestar juramento de lealtad a la reina Victoria. Hoy en día, esta sala se utiliza como almacén, pero su historia como prisión añade un toque intrigante al monumento. Uno de los aspectos menos conocidos de la torre es su conexión con la ciencia. En 1976, el Big Ben dejó de funcionar temporalmente debido a una falla en el mecanismo del reloj. Número 7. El enigma de la Isla de Pascua. La Isla de Pascua, o Rapa Nui, es uno de los lugares más misteriosos del mundo, en gran parte debido a las casi 1000 estatuas de piedra conocidas como moais, que están esparcidas por toda la isla. Estas figuras monolíticas, talladas por el pueblo Rapa Nui entre los años 1400 y 1650, han desconcertado a los investigadores durante siglos debido a su tamaño colosal y su diseño peculiar. Uno de los misterios más grandes que rodean a los moais es cómo fueron transportados a lo largo de la isla. Algunas de las estatuas más grandes alcanzan una altura de más de 10 metros y pesan hasta 80 toneladas. Las teorías sobre cómo los antiguos isleños lograron mover estas gigantescas figuras van desde el uso de rodillos de madera hasta la posibilidad de que las estatuas fueran caminadas mediante cuerdas y la coordinación de varios equipos de personas. Curiosamente, la mayoría de los moais no son solo cabezas, aunque así se ven a simple vista. De hecho, muchas de las estatuas tienen cuerpos completos que han sido enterrados hasta el cuello por la erosión y el paso del tiempo. Estos cuerpos, cuando se desentierran, muestran tallas intrincadas y detalles que a menudo pasan desapercibidos para el visitante promedio. Las manos, las espaldas y las piernas de los moais están decoradas con símbolos que probablemente tenían un significado religioso o social para los antiguos habitantes de la isla. Lo que es aún más sorprendente es que se ha descubierto que los moais no solo miran hacia el interior de la isla, sino que también están estratégicamente colocados en plataformas de piedra llamadas ajú, que se cree que servían como centros ceremoniales. La orientación de las estatuas, con la espalda hacia el mar y el rostro mirando hacia el interior de la isla, sugiere que los moais desempeñaban un papel protector para los habitantes de Rapa Nui, posiblemente vigilando las tierras y sus recursos. Sin embargo, los moais no solo son testigos de la grandeza de la cultura Rapa Nui, sino también de su eventual colapso. Se cree que la construcción masiva de estas estatuas, junto con la deforestación intensiva necesaria para transportarlas, contribuyó a una catástrofe ecológica que dejó a la isla incapaz de sustentar a su población. Número 8. La inmortal muralla. La Gran Muralla China es una de las obras de ingeniería más impresionantes de la historia de la humanidad. Con una extensión de más de 20.000 kilómetros, esta estructura colosal atraviesa montañas, valles y desiertos, protegiendo las fronteras del imperio chino de invasores extranjeros durante siglos. Sin embargo, lo que muchos no saben es que la muralla, tal como la conocemos hoy, no fue construida en un solo esfuerzo, sino a lo largo de más de 2000 años, durante varias dinastías, cada una añadiendo su propio tramo. Uno de los mitos más comunes sobre la Gran Muralla es que es visible desde el espacio. Aunque es una estructura masiva, esta afirmación no es del todo precisa. La muralla no se puede ver a simple vista desde el espacio, pero esto no disminuye la magnitud de su grandeza. Fue construida principalmente con tierra, piedra y ladrillo, dependiendo de la región, y se adapta al terreno natural, utilizando montañas y ríos como barreras adicionales. Lo que es verdaderamente fascinante sobre la muralla es cómo sus constructores incorporaron técnicas innovadoras para asegurarse de que la estructura fuera duradera. En algunas secciones, los trabajadores utilizaron una mezcla de tierra y arroz glutinoso para reforzar el mortero, lo que hizo que la muralla fuera más resistente a los terremotos. Esta técnica, aunque inusual,
demostró ser extremadamente eficaz y permitió que grandes tramos de la muralla sobrevivieran durante siglos, resistiendo tanto a las inclemencias del tiempo como a los ataques enemigos. La muralla no era solo una barrera física, sino también un sistema avanzado de defensa que incluía torres de vigilancia, guarniciones militares y señales de humo que permitían la comunicación a lo largo de grandes distancias. Estas torres, construidas a intervalos regulares a lo largo de la muralla, permitían a los soldados vigilar los movimientos de los enemigos y enviar mensajes rápidamente a través de señales de fuego o humo. De esta manera, la muralla se convirtió en una barrera militar y una red de comunicación que protegía al imperio chino de las invasiones. Sin embargo, a pesar de su inmensidad, la Gran Muralla no siempre cumplió su propósito defensivo. Número 9. El orgullo de Washington. El monumento a Washington, que se eleva majestuosamente en el National Mall de Washington, D.C., es uno de los monumentos más emblemáticos de Estados Unidos. Dedicado al primer presidente del país, George Washington, este obelisco de mármol, granito y arenisca se alza a una altura impresionante de 169 metros, lo que lo convierte en la estructura más alta de la capital estadounidense. La construcción del monumento comenzó en 1848, pero su finalización fue pospuesta por varios años debido a dificultades financieras y a la guerra civil. Cuando finalmente fue completado en 1884, el monumento a Washington no solo se convirtió en un símbolo de los ideales de libertad y democracia, sino también en un hito arquitectónico. De hecho, durante más de 40 años, fue la estructura más alta del mundo. Lo que muchos desconocen es que el monumento fue diseñado originalmente para ser mucho más elaborado. El arquitecto Robert Mills había concebido un diseño que incluía una base con una serie de columnas rodeando el obelisco, pero debido a limitaciones presupuestarias, este plan fue simplificado, y el monumento que conocemos hoy es mucho más austero en comparación con la visión original de Mills. Una de las características más curiosas del monumento es el cambio de color que se puede observar en su exterior. A medida que los visitantes ascienden por el monumento, notarán una línea visible donde el mármol cambia de tono. Esto se debe a que la construcción fue interrumpida durante casi 2 décadas debido a la guerra civil y cuando se reanudó, se utilizó mármol de una cantera diferente, lo que resultó en la diferencia de color. En la cima del obelisco hay una pequeña pirámide de aluminio de 9 pulgadas de altura. En el momento de la finalización del monumento, el aluminio era considerado un metal precioso, lo que le otorgaba un simbolismo especial. Esta pirámide sirve como el punto más alto del monumento y fue instalada en 1884, cuando se consideraba que el aluminio representaba el progreso tecnológico de la nación. Número 10. El ícono de Sídney. La Ópera de Sídney es, sin lugar a dudas, la estructura más emblemática de Australia y uno de los edificios más reconocibles del mundo. Con su distintivo diseño en forma de velas al viento, esta obra maestra arquitectónica ha sido un ícono del paisaje urbano de Sídney desde su inauguración en 1973. Sin embargo, lo que muchos no saben es que la construcción de la ópera estuvo plagada de desafíos técnicos, retrasos y controversias, lo que la convierte en una de las historias más fascinantes de la arquitectura moderna. El diseño de la Ópera de Sídney fue obra del arquitecto danés Jørn Utzon, quien ganó un concurso internacional de diseño en 1956 con su propuesta innovadora. Inspirado en la imagen de las velas de un barco ondeando en el puerto de Sídney, Utzon concibió un edificio que no solo sería un centro cultural, sino también una obra de arte en sí misma. Sin embargo, la complejidad técnica de su diseño superó las capacidades de la ingeniería de la época, lo que llevó a importantes retrasos y sobrecostos. Uno de los mayores desafíos fue la construcción del techo, compuesto por secciones curvas de hormigón prefabricado. La idea de Utzon era crear una estructura ligera y elegante que pareciera flotar sobre el puerto, pero lograr que las secciones de hormigón encajaran correctamente resultó ser una tarea titánica. La construcción, que originalmente se estimó que tomaría 4 años, terminó tardando 14, y el costo final superó los $100 millones, una cifra astronómica en comparación con los 7 millones que se habían presupuestado inicialmente.